Muy buenos días, estimados jóvenes sabedristas. Vamos a trabajar el día de hoy. Entramos a la semana número 11 y continuamos con la experiencia de aprendizaje número 4, que lleva por título Realizo un análisis vectorial para conocer las enfermedades infectocontagiosas. Recuerden que esta experiencia de aprendizaje tiene 4 actividades. Hoy vamos a trabajar operaciones con vectores que corresponde a la actividad de aprendizaje número 2. Observamos a la izquierda esta imagen de dos niños que están jugando a las fuercitas con esta soga. Esta escena se puede representar con vectores. ¿Cuántos vectores hay? ¿En qué dirección estarían los vectores? ¿Qué sentido tendrían dichos vectores? En esta imagen central observamos el recorrido de varios aviones. Ese recorrido que hacen se puede representar con vectores. ¿Qué orientación tendrían los vectores? ¿Cuál sería su dirección? ¿Cuál sería su sentido? ¿Estarían en qué cuadrante del plano cartesiano si lo quiero llevar esos recorridos de los aviones? Y en la tercera imagen observamos a un niño jalando todos sus juguetes. Esta cuerda está tensionada, entonces el niño está ejerciendo fuerza. Y la fuerza es una magnitud vectorial. Puedo representar la fuerza con un vector. ¿Qué dirección tendría este vector? ¿Su sentido hacia dónde iría? Si llevamos este vector al plano cartesiano, ¿en qué cuadrante lo ubicarías? De eso vamos a trabajar el día de hoy. Operaciones con vectores. El propósito para la actividad de aprendizaje número 2 es que vas a identificar e interpretar la ubicación y orientación de los vectores en situaciones de la vida diaria, para luego desarrollar ejercicios propuestos. Y el criterio de evaluación que tienes que tener presente, porque de ahí sale tu calificativo, es que vas a desarrollar operaciones con vectores con el método gráfico y el método analítico para encontrar el vector resultante. En estas 2 horas nos vamos a centrar en desarrollar ejercicios con vectores con el método gráfico. La siguiente clase ya trabajaremos el método analítico. La clase anterior he recogido tus saberes previos, pero me he dado cuenta que todavía hay algunos errores con respecto al plano cartesiano. Vamos a observar aquí el plano cartesiano conformado por el eje X y el eje Y. A la derecha están los valores positivos en el eje X y a la izquierda están los valores negativos en el mismo eje X. En el eje Y, la parte de arriba, están los valores positivos, los números positivos, y hacia abajo en Y negativos, los números. Este de acá es el primer cuadrante, el de la derecha, parte superior. Segundo cuadrante, parte superior, lado izquierdo. Tercer cuadrante, parte inferior, lado izquierdo. Y el cuarto cuadrante, parte inferior, lado derecho. Teniendo en cuenta los puntos cardinales, vas a dibujar vectores según lo que se indica. Estos son los puntos cardinales. El este, que vendría a ser el eje X positivo, el oeste, el eje
X negativo, norte, eje Y positivo y sur, eje Y negativo. En el punto A nos dice que vamos a trazar o dibujar un vector en el primer cuadrante con dirección al norte. Aquí está mi vector. En el primer cuadrante con dirección al norte. B, un vector en el segundo cuadrante con dirección noroeste. Segundo cuadrante, un vector con dirección noroeste. Miren el sentido. C, un vector en el tercer cuadrante con dirección al este. Aquí está el vector en el tercer cuadrante con dirección al este. D, un vector en el tercer cuadrante con dirección sur-oeste. Este es el vector. Sur, o sea, hacia abajo, al oeste. Y el E, un vector en el cuarto cuadrante con dirección sur-este. Este es el vector ubicado en el cuarto cuadrante. Sur, sur, hacia abajo, este. No te olvides de los puntos cardinales. Vamos a realizar operaciones con vectores con el método gráfico. Vamos a sumar vectores con el método del polígono. Observamos el ejemplo 1. Este auto, para dirigirse a su casa, ha tenido que realizar el siguiente recorrido. Observamos el vector A, vector B y vector C. El vector A estaría con una dirección noreste, el vector B al este y el vector C sureste. En lugar de realizar todos estos recorridos, hubiera sido más fácil que el auto viniera en esta dirección, ¿verdad? Hasta llegar, punto de llegada. Muy bien, este vector, que es más corto, este vector que hace que el recorrido sea en menos tiempo, es el vector resultante de A más B más C. Con estos tres vectores, uno a continuación del otro, se ha formado un polígono. Es decir, hemos sumado vectores con el método del polígono. Y la resultante es este vector que está de rojo. Muy bien. Para hallar la resultante de la suma de vectores con este método se siguen los siguientes pasos. Se dibuja el primer vector tal como está sin cambiar su orientación. A continuación, un segundo vector cuyo origen coincide con el sentido del primer vector. El siguiente vector, su origen, coincide con el sentido del anterior vector. Y el vector resultante resulta de unir el origen del primer vector con el sentido del último vector. Al final, los vectores, la cantidad de vectores que haya, se unen y pueden formar cualquier figura geométrica, un polígono. En este caso sería un polígono irregular. Veamos el ejemplo 2. Me dan este vector A, el vector B, vector C y vector D. Sin cambiar su orientación, sin cambiar su dirección ni su sentido, vamos a sumar, vamos a confeccionar nuestro polígono respetando su dirección y su sentido para poder trazar el vector resultante. Este es el vector A, tal cual como está sin alterar, lo colocamos. Vector B, sigue el vector B, aquí está el vector B. A continuación del vector A, luego sigue el vector C, miren su sentido. Acá estaría el vector C y el vector D. Muy bien.
Si es que es el recorrido de una persona o un auto, hubiera sido mejor que se vaya del punto de inicio hasta el punto final. Este vector es el vector resultante de este conjunto de vectores, de estos 4 vectores. Este vector resultante sería entonces la suma de A más B más C más D. He respetado su dirección, he respetado su sentido en el plano cartesiano. Todos estos vectores, ¿en qué cuadrante estarían ubicados? En el primer cuadrante. En el ejemplo 3 tenemos el vector A, el vector B. ¿Cuál es la resultante del vector A y el vector B? Este vector de azul. No te olvides que el vector resultante nace del origen del primer vector hacia el sentido del último vector. Con estos vectores A y B más la resultante se ha formado ¿qué figura geométrica? Un triángulo vectorial. Este sería el vector que inicia, continúa el vector B y la resultante de A más B sería el vector C. Casos especiales. En estos casos no existe resultante porque los vectores están uno a continuación de otro. Observamos vector A, vector B, vector C. No hay resultante, la resultante es 0. Si C se convertiría en resultante, entonces el sentido no estaría acá, estaría para este lado. Pero como está un vector a continuación del otro, se forma acá un polígono, un triángulo cerrado, no hay resultante, la resultante es 0. Siguiente caso, vamos a observar. Vector D, vector E, F y G. ¿Hay resultante? No, ¿verdad? Es un polígono cerrado. Cualquiera podría ser o convertirse en resultante. Por ejemplo, si F queremos convertirla en resultante, entonces su sentido estaría para este lado. Encontramos un polígono cerrado, la resultante es 0. En este conjunto de vectores tampoco hay resultante. Un vector está a continuación del otro, está cerrado todo el polígono. Miren acá el vector H, I, J y K. Cerrado el polígono. La resultante es 0. Vamos a seguir sumando y restando vectores, pero ya no formando un polígono, sino los vamos a sumar y restar según el sentido de los vectores. Recordamos que los vectores con sentido hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda serían negativos, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Veamos los siguientes casos. Suma de vectores paralelos horizontales con igual dirección y sentido. Aquí observamos a dos personas que están moviendo la caja. El señor aplica una fuerza de 100 Newton y la señora 80 Newton. Son vectores paralelos. Miren los sentidos. La resultante de este conjunto de vectores, es decir, el resultado de la suma de estos vectores es igual a 100 más 80. La resultante de este conjunto de vectores es 180 Newton, con dirección al este, igual que los vectores iniciales. Se suman los vectores porque tienen la misma dirección y el mismo sentido. Resta de vectores con igual dirección pero sentido opuesto o sentido contrario. Estas dos personas están jalando la cuerda. Este señor aplica una fuerza de 200 Newton. Miren el sentido. Hacia la izquierda.
la señorita también aplica una fuerza, pero de 120 newton con sentido a la derecha. Ambos vectores están en la misma dirección, dirección horizontal, pero el sentido es contrario. Y como el sentido es contrario, se va a tener que restar. ¿Cuál es la resultante de estos vectores? Es decir, ¿cuál es el resultado? La resultante sale de restar, en este caso, menos 200 newton. ¿Por qué le estoy poniendo menos 200 newton? Porque el sentido está a la izquierda. Más 120 newton, porque el sentido está a la derecha. Se resta y saldría menos 80 newton. Y este menos, este signo, indica que el vector, su sentido estaría hacia la izquierda, es decir, en X negativo. Suma de vectores paralelos verticales con igual dirección y sentido. Observamos aquí esta imagen de los niños que están llevando al Señor de los Milagros. Ellos están ejerciendo una fuerza y si lo representamos esa fuerza sería con vectores hacia arriba. Este niño está aplicando una fuerza de 80 newton, 70 newton y el tercer niño de 100 newton. Los vectores hacia arriba son positivos. Tienen los vectores verticales, son los tres, dirección vertical y su sentido también es igual. ¿Cuál es el vector resultante? El resultado de este conjunto de vectores sería sumar 80 newton más 70 newton más 100 newton. Sumatoria total es 250 newton. Y como me sale positivo, el vector también estaría representado hacia arriba, igual que estos tres vectores. Veamos el cuarto caso. Si cada casilla vale 1 centímetro de lado, ¿cuál es el valor del vector resultante de A más B más C más D más E? Este es el sistema, jóvenes. Cada casilla vale 1 centímetro de lado. 1 centímetro, lado también acá 1 centímetro, el otro lado 1 centímetro y este lado 1 centímetro. Encontramos 5 vectores. Estos 5 vectores están en la misma dirección, ¿sí? La dirección es horizontal. ¿Los 5 vectores tienen igual sentido? No. El vector A, B y D sí tienen igual sentido. Sentido a la derecha. Son vectores positivos. Nos acordamos del plano cartesiano, del eje X. Se orienta en el eje X positivo. Vector C y vector E son vectores negativos. Se orientan en el eje X negativo. ¿Cómo encuentro la resultante? Es decir, me están pidiendo que sume, que halle el vector resultante de A más B más C más D. Procedemos entonces a hacer la operación. Vector A vale, ¿cuánto mide el vector A? ¿Cuánto vale el vector A? Si cada lado es 1 centímetro, entonces el vector A mide 1, 2, 3. 3 centímetros. Es positivo. Vector B, ¿cuánto mide? 1, 2. 2 centímetros. Positivo. Más el vector C. Pero el vector C se orienta en las X negativas. Entonces, ¿cuánto vale este vector C? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 centímetros. Vector D, ¿cuánto vale? Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Positivo, más 5 centímetros. El vector E vale menos 1. Menos 1. Ahora sí sumo o resto. 3 más 2 es 5. 5 menos 4 es 1. 1 más 5 es 6. Y 6 menos 1, 5. Quiere decir que la resultante de estos 5 vectores da como respuesta 5 centímetros positivo, cuya dirección es horizontal
y su sentido es a la derecha. Muy bien, jóvenes, con esto se terminó la explicación, suma y resta de vectores según los sentidos, y también hemos formado con los vectores polígonos, respetando siempre su dirección y su sentido. Muchas gracias.